salvo en la efeméride, pero que el ministro de Economía esté mirando eso, le llame la atención y nos pida a nosotras explicaciones, nos diga por qué sucede esto, qué es lo que está pasando, cómo... No, eso es ya para nosotras un logro gigantesco. Parece chiquitito, pero ahora en un ratito vamos a retomar eso y no es tan chiquitito, ¿no? Entonces, por un lado trabajamos hay datos que están relevados y que no se muestran, no se publican, no se trabajan, ¿sí? Y que obviamente quienes trabajamos en el feminismo, quienes investigamos, lo hacemos, nos metemos, nos sumergimos, buscamos, etcétera. Pero no es lo mismo tener que sumergirse en eso a encontrarlo, digamos, porque está publicado en un informe que después llega a un informe de prensa y que después va a todos los medios del país, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. También trabajamos con algo que se llama el presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Que también parece una abstracción, ¿no? Uno dice presupuesto y todo el mundo se aburre ya de solo pensarlo. Pero, salvo Sol y Celina, que son muy fan del presupuesto. Pero, ¿qué significa eso? Nosotras dijimos, bueno, el Ministerio de Economía tiene dentro de su estructura la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es la que coordina todo el armado del presupuesto nacional, es decir, la que se sienta con todos los ministros y organismos que forman parte de la Administración Pública Nacional y planifica cómo y cuánto va a gastar de acá, y son presupuestos a veces anuales, otras veces plurianuales, pero lo que está haciendo de alguna manera es decir, bueno, recaudamos todo esto, de esta recaudación los destinos son tal cual y no sé qué, los planes que tenemos son estos, las prioridades, ¿no? Es decir, lo que se establece desde la Secretaría de Hacienda es mirar lo que los ministerios piden en asignaciones presupuestarias para cumplir las metas que se están proponiendo y luego lo que se hace en el Ministerio de Economía también es plantear cuáles son los objetivos, jerarquizarlos, decir, bueno, este año vamos a necesitar invertir mucho en, por ejemplo, obra pública, porque eso es lo que tracciona el empleo y es lo que nos permite, ¿no?, ante una situación de crisis, poner en marcha el motor económico, ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos que priorizar la obra pública, tenemos que priorizar la ciencia y la tecnología, tenemos que priorizar la educación, ¿no? Esos debates se dan en el Ministerio de Economía. Entonces, para nosotras estar ahí también significa que empezamos a decir, bueno, de todo este presupuesto que cada ministerio asigna para determinadas tareas, ¿cuáles de estas tareas contribuyen a cerrar brechas de desigualdad? ¿Sí? Y entonces, cuando nos sentamos, obviamente el presupuesto del Ministerio de las Mujeres va para eso, ¿no? Porque es todo un ministerio que se dedica a eso. Pero el presupuesto en perspectiva de género no es solamente el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, sino que también está, por ejemplo, la construcción de jardines, de espacios de desarrollo para los niños y niñas chiquititos, infraestructura de cuidados, le llamamos nosotras, ¿no? Es decir, lo que vamos haciendo es identificando distintas políticas que se llevan adelante en otros organismos que no son el Ministerio de las Mujeres y que contribuyen a cerrar brechas de desigualdad, ¿no? Y entonces lo que vamos haciendo es poniéndoles una etiqueta, que es como una planilla Excel gigante, si ustedes se imaginan, le ponen un rotulito que después permite que filtren de las miles de filas que hay y las que se corresponden con políticas que cierran brechas de desigualdad. Entonces después con eso una suma cuánta plata da y vos podés decir, bueno, en Argentina, en las 2 últimas programaciones presupuestarias, más del 15% del presupuesto estuvo destinado a políticas que cierran brechas de desigualdad. Y entre esas políticas podemos ver, por ejemplo, gran parte son la moratoria de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 personas que se jubila por vía de la moratoria son mujeres que a lo largo de su vida han tenido trabajos precarios, no han podido juntar sus aportes, han tenido mucho trabajo de cuidados, ¿no? Y de esa manera es un reconocimiento que el Estado hace ese trabajo por vía de la moratoria y por eso nosotros decimos es una política de cierre de brecha de desigualdad, porque lo que está haciendo es reconociendo el trabajo de cuidados, está reconociendo algo que estas mujeres aportaron a lo largo de su vida, aunque no pudieron aportar al sistema previsional, por un montón de cuestiones asociadas a la precariedad de su empleo, a su inserción, que entran y salen, que a veces no se pueden sostener, ¿no? Es decir, un montón de dimensiones que hacen a los debates que damos en género, que hacen que eso sea un resultado, ¿no? Entonces,
en esas tareas, por ejemplo, como les decíamos, los últimos 2 años, la crisis de la pandemia hizo que uno de los grandes lineamientos del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional y del presupuesto nacional haya sido, bueno, fortalecer la inversión en obra pública. ¿Por qué? Porque es donde está el mayor multiplicador de empleo. Es decir, si tenemos una economía que le falta empleo, necesitamos traccionar, la obra pública es eso. Si ustedes miran los presupuestos nacionales, van a ver que en los últimos años la inversión en obra pública fue de 2,2, después de 2,4, ¿sí? Se duplicó con respecto al gobierno de Mauricio Macri. Y entonces, como nosotras estábamos sentadas trabajando con este presupuesto en perspectiva de género, dijimos, lo que tenemos que hacer es sentarnos con Gabriel Catopodis, que es el señor que va a manejar este presupuesto, y trabajar con él para que entienda con nosotras que hay que invertir en lo que nosotras llamamos infraestructura de cuidados, ¿no? Y que entonces, si él entiende esto con nosotras, como ahí va a haber un montón de presupuesto, estamos también traccionando que las políticas que se ponen en marcha para recuperar la economía también tengan un espacio en género. Y entonces lo empezamos a trabajar con él, con su equipo, con un montón de compañeras que están ahí, bueno, Roxana Mazzola, Pía Ballarino, un montón de compañeras que trabajan esto, y decíamos, bueno, tenemos que mostrar que cuando hablamos de la infraestructura de cuidado, el multiplicador económico que se suele asociar a esto es simplemente la creación de empleo en la construcción y los empleos derivados. Entonces, cuando un economista habla del multiplicador de la infraestructura, piensa en la cantidad de personas que va a contratar para pintar una pared, poner los ladrillos, hacer la conexión eléctrica, etcétera. Mayoría varones, porque sabemos que en construcción solamente 3 de cada 100 personas son mujeres, ¿no? Entonces, esa es una pequeña rueda de multiplicador. Pero además está la otra rueda, que es todos los materiales que se compran. Se compran ladrillos, se compran cables, se compran herramientas, se utiliza maquinaria, transporte, logística, etcétera. Bueno, esa es otra ronda de creación de empleo que hay. Pero nosotros decíamos, y después hay 2 rondas más que cuando hablamos de la infraestructura de cuidados no están anotadas en este multiplicador, que es las personas que van a trabajar en esos espacios de cuidado, ¿no? Las personas que cuidan, y las personas que cuidan esos espacios también, las que limpian, las que lo administran, quienes abren y cierran la puerta todas las mañanas, ¿no? Además de las trabajadoras de cuidado que van a estar ahí con esperamos y promovemos salarios dignos, con un empleo formal, etcétera. Y además de eso hay otra ronda, que es el tiempo que le liberamos a las familias que ahora tienen un espacio de cuidado, y entonces, en vez de tener que hacer malabares para poder estar con los chicos y ver cómo hacen para la escuela esto, y tener que cruzarse a veces media ciudad para conseguir un jardín, o tener que pedirle ayuda a la abuela, a la tía, a la prima, a la hermana, estas cadenas de valor de las mujeres, van a tener ahora un espacio de cuidado, y eso les va a liberar tiempo. ¿No? ¿Tiempo para qué? Bueno, para lo que quieran, para estudiar, para descansar, para trabajar, para buscar un trabajo, para disfrutar de una película o salir a tomar mate con la vecina, ¿sí? Porque hay veces que pareciera que es mala palabra el ocio, pero eso también es importante. Entonces, fíjense que ese es un debate que nosotras lo dimos a partir de esto que es el presupuesto con perspectiva de género, ¿sí? Entonces hay veces que parece que, y esto lo digo porque en un momento hubo todos unos debates, ¿no? Bueno, ya había antes, porque había una metodología. Bueno, sí, metodologías de cosas no saben la cantidad que hay. Ahora, ¿cómo utilizamos esas herramientas? Eso es lo interesante. ¿Qué hacemos con esas metodologías? Porque nosotros podríamos habernos quedado sentadas poniéndole una columnita en un Excel y listo. Sin embargo, lo que dijimos es, esto nos sirve, ¿para qué? Para sentarnos con los equipos que tienen el dinero, para trabajar en concientizar sobre las otras cosas que podemos hacer, para orientar recursos del Estado en políticas que brindan soluciones, que además generan empleo, generan producción y que cierran brecha de desigualdad. Es decir, hacerle de alguna manera otra vuelta a esa metodología y utilizarla para poder construir una herramienta política. Otras cosas que hacemos con estas herramientas que tenemos en la Dirección de Economía, Igualdad y Género es también dar debates acerca de políticas y de cómo esas políticas públicas pueden contribuir a cerrar brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque
el feminismo, si bien es larguísimo y tiene una gran historia en nuestro país, una historia de muchísima construcción, y también la economía feminista, bueno, recién Flora la mencionaba, Corina Rodríguez Enríquez, que es una de las pioneras en nuestro país en estos temas, junto con Valeria Esquivel, con un montón de economistas feministas que abrieron realmente un espacio con mucha fuerza y en un momento en que era bastante escaso el debate en torno a eso, ¿no? Si bien pasa todo eso, es muy reciente. ¿Sí? Es muy reciente como campo de estudio, de investigación y de trabajo. Les decía, nosotros estamos abriendo un espacio por primera vez en la historia en el Ministerio de Economía, pero también hay carreras que tienen por primera vez materias de economía feminista y hay otras que todavía ni existen en las currículas, ¿no? Y que depende a veces de que haya una docente con buena onda que le guste el tema y que traiga un libro y que lo compartamos, pero que no está incluido en las currículas. Entonces, en ese sentido, también es importante entender que los y las funcionarias que ocupan lugares importantes en la política no vienen con el chip del feminismo porque la ola verde o por todo lo que hemos construido en las calles, ¿no? Entonces hay que trabajar también con formar, capacitar, debatir, incorporar herramientas, ver cómo analizamos los datos, cómo miramos los detalles de cada cosa. Un ejemplo que a mí me encanta y que me parece hermoso de política pública que se hizo el año pasado, para mí, es uno que llevó adelante la ANSES, ¿no? Fernanda Raberta, la jubilación por cuidados, le pusimos de nombre. Nosotras, en marzo del 2020, nuestra primer producción, digamos, en la dirección fue un documento que lo que hacía era mostrar el punto de partida de la brecha de género. Entonces decía las brechas de ingreso, la inserción laboral de las mujeres, un montón de datos, un documento 40 páginas, lo pueden consultar, está ahí online. Y uno de los datos que habíamos encontrado era que solamente 1 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse tenían los 30 años de aporte. ¿Sí? Es decir, si miramos ahí las mujeres que están cerca de los 60 años, ¿sí? Solamente 1 de cada 10 podrá jubilarse porque tiene los 30 años completos, ¿no? Y más de 20 eran, ni siquiera sabíamos si 21, 22 o 29, ¿no? Ese dato llamó tanto la atención, ¿sí? Que ese dato llamó tanto la atención que, bueno, la ANSES se puso a trabajar sobre eso, que obviamente la ANSES tiene la información mucho mejor porque es la que paga las jubilaciones y la que entonces tiene todos esos datos, y encontró eso y encontró además que muchas de esas mujeres que estaban cerca de la edad jubilatoria y que le faltaban años, le faltaban muy poquitos años. Le faltaban 2, 3, 4, 5, ¿no? Y entonces empezó a fijar qué características tenían esas mujeres que le faltaban esos años. Y lo que encontró es que la mayor parte de esas mujeres lo que tenía de características es que tenían hijos e hijas, ¿no? Y que entonces, por tener hijos e hijas, se habían retirado del mercado laboral durante algunos años de su vida, después habían vuelto, pero bueno, habían perdido todos esos años de aportes por haberse retirado del mercado laboral que hoy le estaban faltando. Y entonces la ANSES decidió que lo que iba a hacer era una especie de plan canje de hijos por años de aportes, ¿no? Y lo que hizo fue eso, reconocer 1 año de aportes por cada hijo o hija, y si además tenían determinadas características, si tenían alguna discapacidad, si habían sido beneficiarias de AUH, etcétera, sumaba más puntaje, ¿no? Y entonces había algunas que eran, un hijo te valía 1 punto, 1 año, y en algunas le valía 3, 4 años, ¿sí? Con esa política que realmente a mí me parece muy importante porque, digo, tiene todos estos contenidos del reconocimiento del trabajo de cuidados, de un trabajo de abrir los datos, esto que le decía, datos que estuvieron ahí toda la vida y que nadie los había mirado, de abrir los datos, de mirarlo con perspectiva de género, de pensar algo que estaba al alcance y que se podía hacer. Bueno, hoy hay más de 100.000 mujeres que se pudieron jubilar por medio de esta jubilación de cuidado. Y esperamos que llegue este año también a 40.000 más, ¿no? Es decir, fíjense lo importante que es tener herramientas de gestión feminista, mujeres gobernando también, porque por más que amor que le pongan muchos compañeros, las que llegamos, impulsamos, debatimos, nos rompemos, estamos ahí, insistimos, llevamos a la mesita todos los días la misma discusión, no sé qué, somos las mujeres mayoritariamente, ¿sí? Entonces, es re importante tener todas esas herramientas, tener datos, tener información, tener ideas, tener ganas, tener tipo todo eso y además tener definición política, ¿sí? Porque eso también es fundamental, que tener un gobierno que se comprometió con una agenda
feminista, que podemos criticarle muchas cosas, ¿no? Y nosotras le criticamos mucho la cantidad de mujeres que hay en el gabinete, por ejemplo, ¿no? Que es muy poco, y que además lo criticamos porque sabemos que hay un montón de mujeres que están haciendo trabajos espectaculares, no sé, en lugares masculinizados, como decía, no sé, Malena Galmarini en AISA,